en el pene, en el hombre, que es el parasimpático para y el simpático dispara, relacionado con la erección y la eyaculación. ¿Sí? Eso cuando vean genital en cuarto, pues lo van a indagar más a profundidad. Pero la memotecnia sirve para términos pues, generales de tanto el simpático como el parasimpático. Entonces, el parasimpático para, porque tiene funciones más de relajación, de un estado basal, mientras que el simpático dispara porque su acción principal es activar lo que se conoce como el sistema de lucha y huida. ¿Listo? Entonces, ya una vez entendido eso, que es como la definición general a términos así grandes de qué es el sistema nervioso autónomo, ahora sí podemos empezar. Entonces, recuerden, como es un sistema aparte, a pesar de que usa los mismos caminos, que son los mismos nervios, y llega a los mismos sitios, que son la médula espinal y el encéfalo, tiene sus propias fibras tanto aferentes como eferentes. Entonces, las fibras aferentes, recuerden que el sistema nervioso autónomo es para las sensaciones y los impulsos eferentes de las vísceras, ¿cierto? De las vísceras de todas partes, ya sean glándulas, ya sean órganos sólidos o ya sean pues otro tipo de estimulaciones viscerales, como lo pueden dar los quimioreceptores, los vasoreceptores y los osmoreceptores a nivel de la sangre o en sitios específicos como la bifurcación o el seno carotídeo. Entonces, parando aquí un poquito, los receptores viscerales, entonces tenemos receptores químicos, ¿cierto? Tenemos receptores químicos que en este caso hacen referencia a la concentración de cosas que hay en la sangre o en el tejido del que se esté recibiendo la aferencia. Los vasoreceptores, siempre que lean varo, tiene que ver con presión. Entonces, estos son los que sensan la presión arterial. ¿Listo? Por eso son vasoreceptores. Y los osmoreceptores son receptores que miden la osmolaridad. La osmolaridad, pues, depende de los electrolitos y otras cosas mucho más allá que verán mejor el otro semestre. Pero, pues, así como adelantando, el sistema nervioso autónomo se encarga de regular la osmolaridad también de manera tanto directa como indirecta. ¿Listo? Y también ya como tal en las vísceras o en los órganos sólidos o también en los órganos que no son sólidos, que son más bien blandos, ¿sí? Que se conocen en conjunto como las vísceras, se hallan también receptores del dolor, así como los que encontrábamos en la piel, que no se llaman igual y que tampoco tienen que aprenderse cómo se llaman, ¿sí? Son receptores de dolor visceral, y también son sensibles a estímulos como la falta de oxígeno y el estiramiento, que pueden causar dolor. Por eso es que ustedes no únicamente sienten en la piel, ¿sí? Cuando a uno le da una apendicitis, pues uno siente el dolor visceral. El problema es que estas fibras viscerales de las que estamos hablando, tanto las aferentes como las eferentes, de predominancia las aferentes, que son las que dan la sensibilidad y el dolor, son muy inespecíficas. Por eso es que el dolor visceral no es tan fácilmente como asociado a un sitio anatómico específico. ¿Sí? Digamos, cuando vean pacientes que tienen patología visceral, a veces les dicen como, no, doctor, yo siento que me duele algo por ahí en el estómago, pero no sé exactamente en dónde. Es porque las inervaciones dolorosas de las vísceras se hallan como las fibras son de un tipo específico, que ahorita no recuerdo, si me disculpan, que tampoco es importante, como saberse de qué tipo es, pero pues es por eso, ¿listo? Es porque la inervación es como muy cruzada. Entonces, no es fácil diferenciar el sitio anatómico del dolor cuando hablamos de vísceras. ¿Listo? Ya a nivel anatómico, hablando un poquito más de la organización, entonces, el sistema nervioso parasimpático va a tener orígenes cráneo-sacros. ¿Listo? Eso lo deben tener siempre bien en cuenta. Cráneo-sacros. En el cráneo hablamos de los pares craneales, por supuesto, que los que tienen una función autónoma son el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, que son respectivamente el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Esos son las raíces parasimpáticas superiores o cráneas. ¿Listo? Y las otras que vamos a revisar ahorita son las sacras. Entonces, desde las porciones
sacras de la médula espinal van a salir los demás axones que van a inervar de manera o por parte del sistema nervioso parasimpático las demás vísceras, ¿sí? Ahorita vemos un esquemita que hay aquí más abajo para que esto pues se entienda un poquito mejor. ¿Listo? Mientras que el sistema nervioso simpático tiene también dos raíces diferentes. Listo, discúlpeme. Tiene dos raíces diferentes que son toracolumbares. ¿Listo? Entonces, desde las raíces torácicas y las raíces lumbares de la médula espinal, que si ustedes se acuerdan en el capítulo de médula, en esas dos secciones, sobre todo en la torácica, es el sitio donde encontramos algo que se llama el cuerno lateral. El cuerno lateral, que es el sitio donde se originan las fibras simpáticas, es un conjunto de cuerpos neuronales especializados en funciones autónomas. ¿Listo? Y están únicamente en las regiones torácicas porque en la sacra las fibras parasimpáticas no son suficientes para formar un cuerpo lateral y los simpáticas solamente llegan como hasta L2, L3, entonces pues en la médula lumbar no hay tanta de esta vaina. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte, no, Juan. Sí. Toracolumbar, así es. Esos son los orígenes del simpático. Exactamente. El cuerno lateral, que solamente se encuentra en las porciones torácicas y lumbares de la médula, lumbares superiores, como L1 y L2, son los únicos sitios que tienen este cuerno lateral porque son los cuerpos de las neuronas simpáticas. ¿Listo? Dale. Listo, entonces ahora sí, empezando con el simpático, que es la mayor parte de las dos del sistema nervioso autónomo, que pues tiene que inervar todas las glándulas pues de manera simpática. ¿Listo? Entonces, como ya les mencionaba antes, el simpático es el que realiza la activación de lo que conocemos como el sistema de lucha y huida. Esto pues nos da una imagen muy general de qué hace el simpático. ¿Listo? Entonces, el simpático lo que va a hacer es activar todo lo que necesitamos para huir y desactivar todo lo que no necesitamos. ¿Cómo qué? Digamos, cuando ustedes los está persiguiendo un oso, que es el ejemplo que más clásicamente se da, no necesitan orinar, ¿cierto? No necesitan orinar. No necesitan que sus intestinos, su colon y su duodeno y su yeyuno y su ilion estén funcionando, entonces todo esto se para, ¿cierto? No necesitan que la piel esté bien irrigada, por eso es que cuando a uno lo asustan o después de que pasa algo así como choqueante, uno le dicen, uy, cómo está de pálido, ¿sí? Es porque el sistema nervioso simpático se encarga de redirigir el flujo sanguíneo a los sitios que verdaderamente lo necesitan. ¿Y cuáles son esos sitios que lo necesitan? Por supuesto, el corazón, ¿cierto? El corazón, los músculos, porque son los que necesitamos para huir. Entonces dibujemos aquí un bracito con un musculito. ¿Listo? Los músculos, entonces dilata las arteriolas de los músculos para que tengan mayor irrigación y mayor como capacidad de afrontar el peligro. ¿Sí? También, si ustedes se acuerdan, a nivel del ojo, el ojo, digamos que aquí está el ojo, cuando actúa el parasimpático, que es a partir del tercer par, hace miosis, ¿cierto? Entonces, cuando actúa el simpático, que es el contrario, va a ser midriasis. ¿Y esto por qué? Porque la midriasis permite una mayor entrada de luz y por tanto permite una mayor visualización del medio. Cuando ustedes están en un contexto de lucha y huida, no necesitan definición, no necesitan enfocar, no necesitan nada de esto, necesitan es entender su alrededor, que se hace a través de la midriasis, que permite una mayor cantidad de fibras luminosas entren al ojo. ¿Listo? Ya como tal anatómicamente, entonces, aquí tenemos la víscera, ¿cierto? Vamos a empezar desde ahí, desde la víscera. Si seguimos esta víscera, vemos la neurona aferente, ¿cierto? Que era la fibra que les decía ahorita. Entonces viene la neurona aferente, pasa también por el mismo gangliecito del que hablamos,
cuando hablábamos de sensaciones somáticas. Eh, Ingresa a la médula espinal por el asta posterior. Aquí hace sinapsis con lo que vendría siendo aquí más o menos el cuerno lateral de sustancia gris, ¿cierto? Entonces esto se conecta acá, no tiene un axón propio el cuerno lateral, sino que sale por el mismo axón, por el mismo nervio espinal, ¿cierto? Una vez llega aquí, y entonces aquí entramos a lo que se conoce como el tronco simpático, ¿sí? Que tenemos uno derecho y uno izquierdo. Entonces tenemos aquí el tronco simpático a través de un ramo, que es esta parte rojita entre el nervio, que es este, y el tronco, que es esta otra línea, ¿cierto? Entonces esta parte que pinta aquí de verde, que está ahí dibujada como una línea rojita, es el ramo comunicante blanco, ¿cierto? Se llama radiocomunicante blanco porque es una fibra mielínica, ¿listo? Entonces recuerden, en el sistema nervioso autónomo, las fibras preganglionares son mielínicas. Las preganglionares son mielínicas. ¿Listo? Por otro lado, cuando esto... Dime, Lima. Juan, ¿será que usted puede volver a explicarlo del tronco simpático? Ahí me perdí un Sí, toque. mira, el tronco simpático, como te decía ahorita hace un ratico, el sistema nervioso autónomo necesita de ganglios, ¿sí? Tanto el simpático como el parasimpático. Acuérdense de la definición de ganglio, que es un grupo de cuerpos neuronales por fuera del sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, es lo mismo. Entonces, si quieres déjame, pongo una imagen de aquí abajo para que entendamos de una vez todos un poquito más de lo que les hablo. Aquí estamos viendo entonces la cadena que se llama tronco simpático. Entonces el tronco simpático es una cadena de ganglios que están a diferente nivel, ¿sí? Si tú te acuerdas, dijimos que los orígenes del sistema nervioso simpático eran toracolumbares, pero no necesitas, o sea, las únicas vísceras no están solamente a ese nivel, necesitas vísceras que están más cerca del nivel cervical, o sea, aquí, más vísceras que están a nivel craneal y otras vísceras que están por debajo del nivel sacro, del nivel lumbar, que ahorita veremos. Entonces, para poder llegar a estos sitios, tú necesitas de esta cadena que vemos acá, ¿cierto? Esta cadena, que tenemos una a cada lado, por eso dice que hay dos troncos simpáticos, uno derecho y uno izquierdo, desde el cual en la médula, mira, sale el axón, se conecta con el ganglio y desde el ganglio ya sale como tal la fibra que va hacia la víscera. ¿Listo? No sé si ya sí te quedó de pronto un poquito más claro. Sí, señor. Listo. Entonces, volvamos allí a lo que estábamos hablando aquí arriba. Listo. Entonces, aquí al otro lado vemos cómo funciona una fibra normal, una fibra motora, ¿no? Que ya la hemos hablado varias veces. Entonces, vamos a fijarnos en lo que estábamos, que era la parte de la derecha. Listo. Entonces, sale desde el cuerno lateral, se conecta aquí con la neurona anterior y salen por el mismo nervio las eferencias simpáticas. Mira, salen por el mismo nervio, ¿cierto? Que seguiría hacia allá, que sería este mismo de este lado. Pero cuando ya va saliendo en el nervio, entonces esta cadena simpática o tronco simpático que está ahí cerquita a las vértebras y está como por fuera de la vértebra, saca una rama que se llama ramo blanco. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita. Los axones preganglionares de ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático, son mielinizados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Este ramo blanco se contacta o se conecta con las neuronas del ganglio, que son, digamos, estas de aquí arriba, y las neuronas del ganglio sacan ya hacia otro axón, otro nervio espinal, así como este de aquí abajo, un axón que va hacia la víscera. Digamos que aquí va el corazón. Esto me disculparán ahí el dibujo. Va hacia el corazón, ¿cierto? Entonces, este sitio, el ganglio, como su nombre lo dice, es el sitio donde hace sinapsis la neurona preganglionar, que es esta, con la neurona postganglionar, que es la que está dentro del ganglio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Listo. señor Juan. Listo, entonces, entendido eso, hagamos acá un dibujito, ¿cierto?
Digamos que este es el ganglio, aumentado pues de tamaño para que lo veamos mejor. Aquí llega la fibra del ramo comunicante blanco, ¿cierto? Que viene de allá de la médula. Sí, aquí estaría la neurona preganglionar, el cuerpo. Y todo esto es el axón. Aquí llega, aquí están las neuronas postganglionares, ¿cierto? Que están dentro del ganglio. Esta neurona hace sinapsis con esos cuerpos de esas neuronas y aquí sale la segunda fibra, que es la fibra postganglionar, ¿sí? Que viene de las neuronas postganglionares y que va, hagámoslo aquí hacia este ladito, hacia el corazón, digamos. ¿Listo? Entonces, una vez hemos entendido eso, hay que entender otra cosa muy importante. Esta sinapsis de aquí, o sea, la que conecta la neurona preganglionar con la postganglionar, va a estar mediada, acuérdense que estamos en simpático, ¿no? Va a estar mediada por acetilcolina. ¿Listo? ACH. Acetilcolina. ¿Listo? Mientras que esta sinapsis de aquí, que es la postganglionar o la que conecta la fibra postganglionar con la víscera, va a estar mediada en el sistema nervioso simpático por adrenalina. O noradrenalina. ¿Listo? Creo que es adrenalina, si quieren ya vamos un momentico al texto, pero es una de estas dos catecolaminas, ¿no? Creo que es adrenalina. ¿Listo? Entonces, esta va a ser una diferencia, como ahorita cuando veamos parasimpático se dan cuenta, esta va a ser una diferencia que tenemos entre los dos sistemas autónomos. ¿Listo? Entonces ya saben, el neurotransmisor que se usa entre neurona preganglionar y neurona postganglionar es la acetilcolina. Y el que se usa entre la postganglionar y la víscera es la adrenalina. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no hay ninguna duda. No, señor. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que... Dime, Lima. Por una pregunta, o sea, el ramo gris se va a utilizar en la parte simpática y el ramo blanco también está en la parte simpática también, o sea, en los dos. Sí, sí, ambos sistemas tienen ambos ramos. Lo que pasa es que hay una diferencia en la disposición anatómica que ya lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Acuérdense que el tronco simpático está cerca de la columna, ¿sí? O sea, están paravertebrales, se llaman. Entonces, el ramo blanco es el que conecta la médula como tal con el ganglio y el ramo gris es el que sale del ganglio y va hasta la víscera. Eso funciona en ambos sistemas, pero ahorita vamos a ver como la diferencia en la localización de los ganglios. ¿Listo? Bueno, otra cosa que hace este ramo blanco, además de hacer sinapsis aquí, es que va a conectar otros segmentos del tronco simpático, tanto hacia arriba como hacia abajo, según se necesite. ¿Listo? Entonces, por eso vemos esas dos flechitas hacia arriba y hacia abajo. Y otra cosa que va a hacer en algunas ocasiones es que viene y hace sinapsis más cerquita de la víscera, pero esto es muy raro, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, el simpático, como esta parte que vimos ahorita. Llega el ramo comunicante blanco al ganglio simpático, hace sinapsis con las neuronas del ganglio y después sale una fibra que es el ramo gris y es la que va a formar la fibra postganglionar. ¿Listo? Hasta ahora eso con el simpático. Este tema es larguísimo. ¿De esto entra en el parcial notas clínicas? Sí, Juan, eso te iba a decir, sí, de pronto al final, pero son corticas, no sé si al final de pronto Ah, podíamos. bueno, sí, claro. Gracias. Listo, entonces déjenme, yo miro acá que no se me esté faltando nada de lo que quería contarles. Listo, esta última parte es lo que les decía, que pueden pasar sin hacer sinapsis con el ganglio y son los que forman el nervio esplácnico mayor, esplácnico menor y esplácnico inferior o mínimo. Por si eso en algún momento les llega a salir en el parcial, al menos tengan el nombre presente y digan simpático. ¿Listo?
Entonces son nervios que no pasan por el tronco simpático. Listo. Déjenme termino de leer acá. Esto de plexo celíaco, plexo renal, nada de eso, pues les interesa ni tienen que saberse. Perdón, Juan, ¿qué fue lo que dijiste de los nervios espláncnicos? Ah, sí, que esos son esta partecita que veíamos acá arriba que pasa sin pasar por el ganglio, ¿cierto? Están viendo mi cursor. Sí. Esta partecita que pasa sin hacer sinapsis en el ganglio y llega más cerca a la víscera. O sea, tiene el ganglio allá más cerquita. Ah, ok, vale, gracias. Esos tres nervios, que es como la excepción ahí, pues. Listo, plexo renal, listo. Las fibras nerviosas aferentes, pues ya era lo que hablábamos. Los troncos simpáticos era lo que hablábamos ahorita. Pero sí hay una pregunta que incluso me acuerdo que me salió a mí, que es esta. Entonces, vengámonos acá a esta figura un momentico y vamos a dibujar aquí como si estuviéramos viendo de frente. Entonces, esta es la columna. Créanme que es la columna. Listo, entonces ahí tenemos una imagen más o menos virtual de donde está la columna viéndola de frente. Los ganglios van a estar aquí. Estos son los dos troncos simpáticos, ¿cierto? Entonces uno a este lado y uno a este lado, porque hay derecho y hay izquierdo. ¿Listo? Cuando ya terminan abajo, o sea, aquí a este nivel, allá tenemos lo que se conoce como el ganglio impar. ¿Qué es un ganglio? Que, como su nombre lo dice, es impar y por lo tanto hay solo uno. Y se conecta con ambos troncos simpáticos. ¿Listo? Ese ganglio impar, me acuerdo que fue pregunta de mi parcial cuando vimos autónomo. Por si les llega de pronto a salir algo de ganglio impar, entonces ya saben. Es un ganglio que comunica ambos troncos simpáticos, tanto el izquierdo como el derecho. Y pues se llama impar porque hay solamente uno. El resto todos son uno a cada lado. ¿Listo? Vale, Juan, gracias. Es importante que lo tengan en cuenta. Sí, me acuerdo que fue una de mis preguntas en el parcial de autónomo. Disculpen que es que estaba aquí leyendo y me distraigo. Listo, entonces podemos seguir con el parasimpático. ¿Listo? Entonces, como recordamos, el parasimpático tiene raíces craneosacras. Entonces aquí estamos viendo las 4 raíces craneales, que son el tercero, el séptimo, el noveno y el 10º par. ¿Listo? Bueno, pues si quieren, esperen, hacemos acá un repasito rápido como de qué hace cada cosa del simpático en cada víscera. Entonces, en el ojo dijimos que hace midriasis, ¿cierto? Las glándulas lagrimales, ustedes no necesitan llorar cuando están huyendo de alguien, a menos que su mecanismo de defensa sea ese. En ese caso sí, pues lo necesitan, pero como regla general, esto y esta, todo esto se apaga, ¿listo? El simpático las apaga, las inhibe, y lo que hace es que pues evita tanto el lagrimeo como la salivación, porque son recursos energéticos que se pierden en algo no vital en ese momento. El corazón, entonces, en el corazón, el sistema nervioso simpático genera taquicardia. Por eso es que en el vaso sanguíneo, que aquí no vamos a tener una representación como física de esto, hace vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, eleva la presión sanguínea para mejorar la perfusión en los órganos que se necesitan. Entonces, hace vasoconstricción. ¿Listo? En los pulmones tiene una función inhibitoria, pero que es buena. Entonces, inhibe el músculo liso de los pulmones y por lo tanto genera broncodilatación. Ustedes para pegarse una corrida de 200 metros escapando de alguien necesitan buen oxígeno y para tener buen oxígeno pues necesitan unos bronquios bien dilatados para que el oxígeno pase mejor y todas las otras vainas que tienen que ver con eso que verán el otro semestre. ¿Listo? El estómago se apaga, el intestino delgado se apaga, la glándula suprarrenal, por otro lado, es una vaina rara porque esto secreta catecolaminas, como lo verán en cuarto. Entonces necesitamos las catecolaminas para hacer todo esto. Entonces en teoría la activa, pero esto no lo tengan en cuenta. Eso no es una vaina
que necesiten. El riñón se apaga porque no necesitamos orinar cuando estamos corriendo. El colon se apaga porque es lo mismo, no necesitamos estar procesando comida o haciendo movimientos intestinales cuando estamos corriendo. Espérenme, bajo un poquito acá. Realmente todo aquí para abajo se apaga. Espérenme, borro. Tanto el recto como la vejiga, como los órganos sexuales, todo esto se apaga. Los esfínteres se cierran porque no necesitamos que nada se esté saliendo. Necesitamos es que las cosas se queden en los sitios que necesitamos que se queden. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones como generales de cada víscera por parte del sistema nervioso simpático. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, volvemos aquí a lo que estábamos hablando, que es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, antes de irnos como a cada cosa, así como ahorita, volvamos y miramos aquí que esta fibra es largota, ¿cierto? Y aquí estamos viendo estos circulitos negros que son los ganglios parasimpáticos, ¿listo? Los ganglios parasimpáticos, que en este caso este es el ganglio ciliar porque va al músculo ciliar del ojo, ¿sí? Acuérdense de eso. Este es el ganglio pterigomandibular, si no estoy mal. Ahorita revisamos el nombre, y submandibular, si no estoy mal. Ahorita lo revisamos y les confirmo. Pero si ustedes se fijan, está mucho más cerca de la glándula o de la víscera a la que va, ¿cierto? Este trayecto es mucho más cortico que desde donde viene el nervio, que es aquí arriba. ¿Sí? Esta fibra preganglionar es mucho más larga. Entonces, en el caso de los pares craneales, ahorita nos vamos a la región sacra. Recuerden los orígenes de estos como fibras parasimpáticas, ¿cierto? Del tercer par, entonces tenemos el núcleo ahí anterior al pretectal, que es el núcleo que ya ustedes conocen, que es el parasimpático del tercer par, o también llamado Edinger-Westphal. ¿Listo? Ya saben. El Edinger-Westphal es el que va a dar esta fibra de la que estamos hablando. Edinger-Westphal. ¿Listo? Del séptimo par, entonces la raíz parasimpática del séptimo par, eso no tiene un nombre específico, pueden ponerle núcleo parasimpático del séptimo par y está bien. Del noveno par y del décimo par, entonces tenemos lo que se conoce como el núcleo ambiguo, porque se comparte entre ambos pares craneales, ¿cierto? Entonces por eso se llama ambiguo. Desde ahí sale la mayoría de las fibras, sobre todo del glosofaringeo. Del vago también van a salir, acuérdense que el vago tiene dos como núcleos. Del vago también tenemos el núcleo dorsal del vago, desde el cual también salen algunas eferencias parasimpáticas para los órganos que veremos ahorita. ¿Listo? Entonces, esos son los sitios desde donde salen. En el simpático es fácil porque es la médula. ¿Listo? Entonces, lo que sí se tienen que aprender aquí, sobre todo, acuérdense, Edinger-Westphal del ojo y el tercer par. Núcleo parasimpático del séptimo par, noveno y décimo comparten el ambiguo y el décimo tiene también el dorsal del vago. ¿Listo? Entonces, como les decía, los ganglios van a estar lejos del sitio de origen de la fibra. Entonces, el ramo comunicante blanco, que es este de aquí, ¿sí? Blanco porque es mielinizado, acuérdense, va a ser mucho más largo que el ramo comunicante blanco de los torácicos, que solamente salen desde la columna y van a los ganglios paravertebrales que están ahí nomás. ¿Listo? Entonces, el ramo comunicante blanco del simpático es cortico, o la fibra preganglionar, es lo mismo. Mientras que la fibra preganglionar o la fibra, el ramo comunicante blanco del sistema nervioso parasimpático es más largo. ¿Listo? Porque los ganglios, la localización de los ganglios es del simpático cerca del sitio de origen, que es la médula, y lejos de la víscera donde generan su efecto. ¿Listo? Mientras que el parasimpático es al contrario. Los ganglios están lejos del sitio donde se originan, del núcleo donde se originan, que digamos sería acá, y cerca de la víscera que inerva. ¿Listo? Esta fibra postganglionar es igual a la fibra postganglionar simpática, solo que más cortica. Es lo que se conoce como un ramo comunicante gris y por lo tanto es una fibra amielínica. ¿Listo? Lo mismo, volvamos a hacer acá un dibujito. Entonces tenemos el ganglio que va a estar cerca, digamos, al ojo.
¿cierto? Al ojo. Ahorita vemos las funciones, este es el ganglio. Entonces aquí tenemos los cuerpos que van a dar la neurona postganglionar, que es esta. Y aquí viene la neurona preganglionar, que viene desde por allá lejos, ¿cierto? Entonces esto se conecta aquí con esta neurona. El parasimpático es más fácil porque esta sinapsis está por acetilcolina, ¿cierto? Acetilcolina. Y esta sinapsis entre la fibra postganglionar y la víscera también está por acetilcolina. Este es más fácil. ¿Listo? Entonces, acetilcolina también. Listo. Ahora sí. Lo mismo pasa en las regiones sacras, que si quieren bajemos aquí un poquito. Salen de la médula, de los segmentos sacros, sobre todo del 2 al 4, pero pues esto no tiene como mayor relevancia y son muy poquitas las vísceras que inervan. Incluso, miren, solamente vienen a los órganos sexuales, a la vejiga y a una parte del colon descendente y sigmoideo. ¿Listo? Entonces, empecemos desde arriba otra vez, pero con el parasimpático. Entonces, en el ojo, dime, Lima. Qué pena, Juan, es que no escuché bien. Entre el ganglio postganglionar y la víscera, ¿qué neurotransmisor era? Acetilcolina. El parasimpático es acetilcolina en ambos. Ok. Listo. Entonces, empezamos con las funciones. El parasimpático en el ojo, ¿qué hace? Miosis, ¿cierto? Contrae los músculos ciliares, por eso el ganglio se llama el ganglio ciliar. Contrae los músculos ciliares y genera miosis. ¿Listo? El séptimo par, ¿qué hace en las glándulas lagrimales y en las glándulas salivales y submandibulares y sublinguales? Aunque aquí realmente es más al contrario, ¿cierto? Las submandibulares son las que son parte del noveno par y la parótida sí es parte del séptimo par. Entonces, esto está como cruzado aquí la imagen, pero pues ya saben, ¿no? Las submandibulares son las del noveno par. La parótida y las sublinguales son las del séptimo par. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace como tal el sistema nervioso parasimpático? Activa estas glándulas y es la que nos permite salivar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos comiendo, cuando nos enfrentamos a un olor gustoso a nivel de la corteza entorrenal, entonces esto genera salivación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están salivando, es el sistema nervioso parasimpático. Bajando, pasando por el vago, que hace poquitas cosas, por eso se llama así. Entonces empezamos. El vago viene al corazón, en el cual causa bradicardia, ¿cierto? Bradicardia sobre todo. Bradicardia. A nivel de los vasos sanguíneos causa hipotensión. El tono parasimpático causa hipotensión en los vasos. ¿Listo? En los pulmones lo que causa es broncodilatación, que es como broncoconstricción, discúlpeme. Es como no necesitamos tanto aire, no necesitamos tanto intercambio gaseoso, porque eso todo necesita energía. Entonces lo que hace es que coge el músculo liso y lo constriñe. Entonces se evita el paso del aire. ¿Listo? En el estómago lo pone a funcionar básicamente, en el intestino delgado lo pone a funcionar, o sea, los pone a que generen secreciones y absorción y toda la vaina. El riñón, si ustedes se fijan, no tiene una inervación parasimpática, solamente tiene una inervación simpática. Por lo tanto, está, por así decirlo, en parasimpático cuando el simpático no actúa. Sí, es como la ley de que cuando está, como solamente tiene inervación simpática, pues cuando tiene tono simpático, pues tiene el tono simpático. Y cuando no hay tono simpático, pues está en parasimpático. Es así de sencillo, a pesar de que no tenga fibras como tal. Y en el colon tenemos una distribución a la mitad. Entonces, esta mitad y esta mitad. Esta primera mitad, que es el colon ascendente, el ángulo cólico derecho, y la mitad del colon transverso, que es hasta acá, va a ser inervada por el vago, ¿cierto? Y lo mismo, genera secreciones, genera absorción, genera, bueno, todo lo que se hace en el colon. La otra mitad, la mitad izquierda del colon transverso, el ángulo cólico izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto, sí vienen de raíces sacras, que esas sí son de ahí.
Y la vejiga, que para poder orinar necesitamos de un tono parasimpático aquí, entonces contrae los músculos de la vejiga, que eso también lo verán después, pero pues ya saben, para orinar, la vejiga. ¿Listo? Y para los órganos sexuales, el sistema parasimpático es el que genera la erección en los hombres, y pues en las mujeres también pues como el periodo de excitabilidad. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Juan, una pregunta, es para confirmar, o sea que lo que sería el colon descendente, la vejiga y los órganos sexuales ya vienen con raíces sacras, ¿sí? Así es, esos son los únicos sitios que tienen inervación por parte de las raíces sacras. Listo, gracias. Por si les llega a salir una pregunta como, no sé, mencione el sitio de origen de las fibras parasimpáticas del colon descendente. Entonces ya saben que son raíces sacras. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces aquí esto. Aquí tenemos los pares craneales, que son el ciliar del ojo, acuérdense, en el ojo, el que contrae la pupila es el músculo ciliar. Entonces, por eso el ganglio se llama ganglio ciliar. El ganglio pterigopalatino, disculpen que ahí me he equivocado, el pterigopalatino es usualmente el del séptimo par, eso está en orden. El submandibular es el del noveno par y el óptico, que es el de más abajo, es el del vago. ¿Listo? Estos son los de la parte cabeza y cuello. Ya los del tórax, entonces tenemos el plexo cardíaco, el plexo pulmonar, el plexo mientérico. Aquí es donde tenemos la división con el sistema nervioso entérico, ¿cierto? Que es como una subrama del parasimpático. Y tenemos dos, el plexo de Auerbach o Auerbach, ahí a veces tiene una B aquí en la mitad. Cuando lean plexo de Auerbach, de una vez, plexo mientérico, ¿listo? Que es el que genera como tal la contracción de los músculos del intestino. Y el plexo mucoso o el plexo de Meissner es el que se encarga, como su nombre lo dice, de generar el moco intestinal y todas las otras secreciones y toda la otra vaina. ¿Listo? Entonces, esto sí creo que alguna vez me lo preguntaron, ténganlo presente, sobre todo de los hipónimos, no vayan a quedar perdidos si llegan a leer Auerbach o Meissner. Entonces ya saben, mientérico, Auerbach, mucoso, Meissner. ¿Listo? Estaba pensando como en una forma de asociárselos, pero realmente no hay como. Les iba a decir como Meissner con M de mucoso, pero mientérico también tiene M. Entonces, pues, difícil. Pero sí, acuérdense de eso. ¿Listo? Juan, qué pena. Una Dime. pregunta es que no me quedó claro. Perdón, ¿el parasimpático es para la erección y el otro para la eyaculación? Sí, así es. Por eso es la memotecnia del parasimpático para. El Sí, otro el dispara. simpático dispara. Así es. Ah, ok, dale. Gracias. Eso tampoco es mío, ¿no? Eso, incluso Bocanegra, me acuerdo que a nosotros nos lo dijo en clase. Es una buena forma de aprendérselo y sobre todo porque te sirve también para las otras cosas, ¿sí? Entonces, el parasimpático para el corazón, el simpático lo dispara, por eso genera taquicardia. Entonces, es una memotecnia como muy general, pero siempre se utiliza sobre todo en los órganos genitales. Listo, entonces, fibras nerviosas aferentes, lo mismo que habíamos hablado, este capítulo, este apartado no es muy grande. Los plexos ya como tal de los que hablábamos autónomos, entonces lo mismo, plexos cardíacos, plexos pulmonares, esofágicos, esos son los plexos del tórax. Listo, en el abdomen entonces tenemos los que hablábamos, el mientérico y el mucoso son los más importantes. Listo, acuérdense, mientérico, Auerbach, mucoso, Meissner. Listo. Estos plexos mesentérico superior, celíaco, mesentérico inferior, aórtico, eso no tiene una utilidad pues como grande. ¿Listo? Recuerden, ganglios, esto ya lo revisamos también. Un ganglio es un grupo de cuerpos neuronales que está por fuera del sistema nervioso central. Y aquí vemos lo que les hablaba ahorita. Esta es la fibra preganglionar o el ramo comunicante gris. Aquí está como tal blanco, disculpen, el ramo comunicante blanco. Aquí tenemos el cuerpo de la neurona postganglionar y tenemos la fibra postganglionar que sería el ramo comunicante gris. Ahora sí,
¿cierto? Entonces este es el blanco, este es el gris. Aquí tenemos unas células que sirven como más o menos una interneurona, que son células susceptibles a fluorescencia, sí, que por eso se llaman PIF. Entonces las células PIF lo que hacen es hacer una retroalimentación. Entonces miren, desde la fibra postganglionar, esto le dice como, vea, mi parcero, estamos haciendo tal cosa. Entonces esta célula, que funciona como una interneurona, recibe esa información y dice como, venga, bájele un poquito. Entonces inactiva la neurona o la fibra postganglionar. O lo mismo puede hacer al otro lado. Entonces le dice a la que está en conexión con la fibra preganglionar, le dice como, venga, bájele un poquito. Entonces esto es un sistema como de retroalimentación ahí mutuo que tienen entre ellos. Y son esas células PIF, que ahorita revisamos el nombre, pero me acuerdo que son sensibles a fluorescencia, por eso es la F. ¿Listo? ¿Dudas ahí? No, señor. Listo. Entonces, Una pregunta, ¿eso, lo de retroalimentación se hace en el tronco o en el ganglio? en el ganglio. Acuérdate que el tronco es la cadena de ganglios. Ok. Entonces, pues como tal, en cada ganglio pasa esto de lo que estamos hablando. Listo, déjenme que eso estaba por aquí abajito, yo ahorita lo leí. Células pequeñas intensamente fluorescentes. Sí, sí. O sea, que era algo con fluorescencia. Por si les llega a salir célula PIF, pues ya saben, ¿no? Células pequeñas intensamente fluorescentes y la función que tienen es hacer retroalimentación dentro del ganglio. ¿Listo? Sigamos por acá. Los transmisores preganglionares, entonces, como ya les hablaba, tanto en el simpático como en el parasimpático, los transmisores preganglionares o el neurotransmisor preganglionar va a ser acetilcolina. Y si ustedes se acuerdan, el que degrada o el que le hace hidrólisis a la acetilcolina es la acetilcolinesterasa, ¿sí? No tiene mucho misterio. Los receptores de acetilcolina, entonces de eso es mucha biología celular. Los receptores nicotínicos y muscarínicos son los dos tipos de receptores de acetilcolina. Los receptores nicotínicos, sobre todo, son los excitadores y los muscarínicos suelen ser inhibitorios, ¿sí? Entonces, los nicotínicos se llaman así porque tienen la nicotina, cuando se adhiere a estos receptores de acetilcolina, los activan, por eso se llaman nicotínicos. Y la muscarina, los muscarínicos, porque la muscarina, que es otro complejo metabólico, genera activación en eso, de ahí vienen los nombres. Entonces, el nicotínico genera activación de la neurona postsináptica, ¿sí? Por eso es que las personas que fuman, sobre todo cigarrillo, con altos contenidos de nicotina, se ponen taquicárdicos, se ponen taquipnéicos, se ponen así como con esas respiraciones profundas porque tienen broncodilatación y todas las otras condiciones, sobre todo el simpático, a baja dosis. Ahorita pues veremos eso. ¿Listo? Entonces, aquí abajo lo vemos. La parte que sigue, que esto es un poquito de biología celular, ahí / bioquímica, que es la acetilcolina saliendo de la neurona presináptica, ¿cierto? Aquí sale a la hendidura sináptica y se acopla arriba, la parte de arriba nos están ejemplificando los nicotínicos, ¿cierto? El PPS es potencial posináptico excitatorio rápido, ¿listo? Entonces, potencial posináptico excitatorio rápido, porque esto abre los canales de sodio, despolariza la membrana posináptica y empieza de ahí para allá y se va al estímulo. ¿Listo? El potencial posináptico excitador lento, ¿sí? También se da por canales nicotínicos, pero en una estimulación mucho más lenta. Por eso es un poquito más demorado. Estos de arriba, que son los que forman el PPS rápido, apenas sale la acetilcolina, los despolariza toda la membrana y se va al estímulo. Mientras que los PPS lentos, el acople de la acetilcolina a estos nicotínicos es mucho más lento, ¿cierto? También puede llegar a causar lo que se conoce como un PPSI lento. Entonces ya saben, una activación como adicional y como extra de estos canales nicotínicos como sobrantes, puede causar potenciales lentos, ya sean excitatorios o inhibitorios. Por eso es que la nicotina también en altas cantidades genera depresión pues del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Aquí estoy pasando un poquito rápido para que nos rinda el tiempo y alcancemos a revisar como todo el tema.
Aquí está la muscarina que les mencionaba, que es el veneno de una seta venenosa. De ahí viene el nombre de receptores muscarínicos. ¿Listo? Los receptores muscarínicos lo que hacen es que pueden unirse, la acetilcolina se puede unir tanto a los receptores nicotínicos como a los muscarínicos. En los muscarínicos pues genera casi siempre son potenciales inhibitorios por salida de potasio. Entonces como sale el potasio, la célula se hiperpolariza. ¿Listo? Aquí está lo que les estábamos hablando ahorita, que en las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, se libera acetilcolina. ¿Listo? Eso que estamos hablando acá, si quieren denle una leída con más calmita, que es básicamente lo que les acabo de explicar, que el PPS rápido es la apertura de canales nicotínicos mediados por acetilcolina. Entra sodio, entra calcio, despolariza la célula, pasa el potencial de acción, después empieza a salir potasio, bueno, todo lo que ya saben del potencial de acción. Entonces esto es rapidísimo, miren, 15 milisegundos, o sea, 0,015 segundos. ¿Listo? Entonces eso es súper rápido. Un pequeño número de receptores posinápticos, sobre todo muscarínicos, pueden también generar a bajas dosis un potencial posináptico excitatorio, que es un poquito más demorado. Miren, dura de 2 a 5 segundos. Esto es más complejo porque abre los canales de sodio y calcio, pero no los dependientes de voltaje, que son los del rápido, sino otro tipo de canales. ¿Listo? También los receptores muscarínicos, como les decía, puede dar lugar a potenciales posinápticos inhibitorios lentos. ¿Por qué? Porque sale el potasio y la célula se hiperpolariza. ¿Listo? Esto de fármacos, no se los van a preguntar. Lo mismo, estos siguen siendo fármacos, la nicotina, el tetrilamonio. Eso no se los van a preguntar. Las postganglionares, por otro lado, entonces aquí teníamos la diferencia, ¿cierto? Acuérdense, el simpático, el ganglio está cerca de la médula, que es de donde sale, y la víscera o la fibra postganglionar es mucho más larga porque la víscera está lejos. En el parasimpático, al contrario. La fibra preganglionar es larga porque el ganglio está más cerca de la víscera. ¿Listo? Aquí está. Entonces, ¿cuáles son los transmisores? Los del parasimpático, como ya habíamos hablado, acetilcolina. ¿Listo? Por eso se llaman colinérgicas, porque colinérgicas. ¿Listo? La degrada la acetilcolinesterasa, bueno, esto lo sabemos. La mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina. Discúlpenme ahí, que no tenía como la duda, porque realmente son catecolaminérgicas, o sea, las dos catecolaminas. Pero lo que les van a preguntar y lo que si les llega a salir, como escoja el neurotransmisor postganglionar del sistema nervioso simpático, la noradrenalina. ¿Listo? Eso ténganlo claro. Bueno, esto de que algunas liberan ACH, no le pongan cuidado, dejen la adrenalina como su respuesta en caso de que les pregunten. Y se llaman terminaciones adrenérgicas porque, pues, adrenalina, noradrenalina, adrenérgicas. ¿Listo? Esto sí toca que le peguen una leída más como detenida. Tenemos receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. ¿Listo? Entonces, esto ya depende como el sitio en el que están, les va a dar el nombre. Así como tipcito, sobre todo con los beta 1 y beta 2. Entonces, ¿dónde tenemos beta 1? En el corazón, porque solo tenemos un corazón. ¿Listo? Y beta 2 está en los pulmones. ¿Por qué? Porque tenemos 2 pulmones. Entonces, es una buena memotecnia para que se acuerden. Beta 1 en el corazón, porque es 1. Beta 2 en los pulmones, porque son 2. ¿Listo? Eso también acuérdense, la noradrenalina tiene un efecto más potente en los receptores alfa que en los receptores beta. El que actúa más en los receptores beta es la adrenalina como tal. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes quieren broncodilatar, que ponen un beta adrenérgico, si en los pacientes, digamos, con asma, estimulan los receptores beta 2. Hay unos medicamentos que estimulan beta 1 y beta 2, otros solo beta 1, otros solo beta 2. Pero pues eso se explica a partir de esta base fisiológica. ¿Listo? Miren, beta 2 en el pulmón. Listo.
Muy bien. Aquí un poquito más de lo que veíamos hace un rato, ¿no? El simpático, las fibras preganglionares, acetilcolina. ¿Listo? Las fibras postganglionares, noradrenalina, ¿cierto? De esto de que hace H algunos, adrenalina otros, déjenlo como noradrenalina, tienen un respaldo ahí en el libro, ¿listo? Y el parasimpático es más fácil porque acetilcolina entre la preganglionar y la postganglionar, y entre la postganglionar y la víscera, acetilcolina también. ¿Listo? Esto de otros transmisores postganglionares, como el neuropéptido J y la sustancia P, pásenselo por donde ya saben. El bloqueo de receptores colinérgicos también es farmacología, entonces esto no le presten atención. Lo mismo, fármaco, y esto es lo del hipotálamo, que esto sí es importante que lo veamos, ya lo miramos. Esto era lo que quería que paráramos antes de seguir. En la formación reticular, acuérdense, ¿sí? En la formación reticular que está en el tallo encefálico o en el tronco encefálico, tenemos unos centros vasopresores, vasodilatadores, cardioaceleradores y los centros respiratorios. Que esto realmente termina, estos centros vasopresores y cardioaceleradores y desaceleradores, termina por ser lo que se denomina como el centro cardiovascular. ¿Sí? Así como el centro respiratorio, también tenemos un centro cardiovascular que se encarga de esas cuatro cosas: de constreñir los vasos, dilatar los vasos, acelerar el corazón o desacelerar el corazón. Y los centros respiratorios, que son los que dan el impulso para respirar. Si esto se jode, tiene una parada respiratoria que va a ser probablemente refractaria y termina en muerte encefálica. Cuando uno determina muerte encefálica es porque el centro respiratorio no está disparando el estímulo para que se respire. ¿Listo? Eso es uno de los criterios para muerte encefálica, la apnea. ¿Listo? Desde allí, pues entonces salen fibras autónomas que van pues a los sitios designados, ¿no? Al corazón y a los pulmones. Y pues son los que a través del control del hipotálamo, que es lo que vamos a ver ahorita, generan pues como las respuestas autónomas en estos dos sitios, y son los que básicamente nos permiten estar vivos. Por eso están metidas por allá en la formación reticular en el tallo, porque el tallo está bien metido por adentro de la cavidad del cerebro. Imagínense que ustedes con un golpe de caerse de una bicicleta, si eso subiera, digamos, en el lóbulo frontal, se dieran en la jeta y se murieran. Entonces, pues por eso están por allá metidos. ¿Listo? El sistema nervioso entérico, que era lo que hablábamos, el plexo de Auerbach, el plexo de Meissner. Si les llegan a preguntar, el de Auerbach, que es el mientérico, está entre las capas musculares, las dos capas musculares que son la circular y la longitudinal. Por eso es el que da los movimientos del intestino. Mientras que el submucoso o mucoso se encuentra entre la membrana mucosa, por eso se llama submucoso o mucoso, y la capa muscular circular, que es la más interna. ¿Listo? Por si eso les llega a salir de pronto en el parcial, como entre qué capas digestivas se encuentra el plexo submucoso o plexo de Meissner. Entonces, entre la mucosa, por eso se llama submucoso o mucoso, entre la mucosa y la capa muscular circular. ¿Listo? Y el de Auerbach entre la muscular circular, que es la que está en relación también con el otro, y la longitudinal. Eso va como por capitas. ¿Listo? Aquí llegamos a lo del hipotálamo. Entonces recuerden, el hipotálamo es el que controla todas las eferencias y todo como los sistemas, tanto endocrino como autónomo. ¿Listo? Entonces, desde aquí salen eferencias que van al sistema nervioso autónomo y al neuroendocrino, y desde esos sistemas se hace una retroalimentación, ya sea positiva, en el que le dicen al hipotálamo, oiga, me mandó pero me quedó faltando, entonces suelta más descargas, ya sean endocrinas o autónomas, o le dicen como, oiga, ya quedamos bien, entonces no mande más, y apaga estos sistemas. Entonces el sistema nervioso autónomo, a pesar de que es autónomo y debería funcionar por sí solo, necesita de un centro de control superior que es el hipotálamo. ¿Listo? Lo de la retroalimentación, entonces ya saben, negativa, que es cuando ya hay suficiente y le dice al hipotálamo, apáguese, no me mande más de eso.
y positiva, que es cuando le dice como, oiga, ya me mandó, pero mándeme un poquito más que todavía me falta. Y entonces el hipotálamo genera más descargas. ¿Listo? Funciones, aquí paremos en funciones un momentico. Bueno, eso es todo lo que hemos hablado ahorita. Expresión de las emociones, y por eso cuando ustedes ven a la niña o al niño que les gusta se ponen taquicárdicos y diaforéticos y se ponen rojos, y cuando los molestan peor. Entonces, pues eso. Ciertas actividades autónomas como la micción, que pueden ser sometidas al control voluntario, porque uno de los esfínteres es voluntario, pero pues ustedes no están pensando como en, uy, voy a producir orina para ir a orinar, no. Entonces esto es muy involuntario. Ya como el soltar el contenido vesical, pues es diferente. Endocrino, autónomo, que estoy pasando muy por encimita, pero pues ya saben, tienen que darle una revisadita también a esto. Esto es como cada víscera que hablamos arriba, explicada en un texto. Entonces, aquí nos está hablando de peristaltismo, que es el movimiento intestinal, que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, parasimpático la reduce, listo. Eso pues es como de lo que ya hemos venido hablando. Aquí las diferencias, entonces recuerden lo que hablamos. Mientras que las fibras simpáticas son toracolumbares, los parasimpáticos son cráneosacros. ¿Listo? Entonces recuerden, los troncos parasimpáticos, los ganglios parasimpáticos se localizan más cerca de la víscera que del sitio del que se originan. Mientras que en los simpáticos es al contrario, es más cerca de donde se originan que de la víscera. Entonces ya saben, ¿no? Por eso esta que sigue va en relación a la anterior. La parte simpática tiene fibras postganglionares largas, mientras que las parasimpáticas cortas por lo mismo. Esto es un poquito más de todo lo que ya hemos hablado. Bueno, estas son unas cosas allá de las glándulas suprarrenales. Ya saben, ¿no? Acetilcolina en las dos preganglionares, o sea, en las sinapsis ganglionares, las dos sueltan acetilcolina. Y en las postganglionares, el parasimpático, acetilcolina también, y el simpático, noradrenalina. ¿Listo? Lucha y bebida. El parasimpático, pues, conserva y almacena energía y, pues, permite hacer todas las otras funciones como del reposo y el estado basal. Listo, esto échenle una leidita. Aquí tenemos una tabla de resumen de todo lo que acabamos de hablar. No va a haber nada raro. Recuerden no meterse con ¿qué? Con medicamentos. Esas son como las inervaciones autónomas ya propias de cada cosa, que las hemos ido también mirando. Las del ojo, las de las glándulas. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Esto no es importante que se lo sepan, sino que sepan cuáles son las funciones así como grandes de los dos sistemas. ¿Listo? Entonces esto, echen una leída así por encima, pero no se sienten como a estudiar esto en forma. Esto sí, con el resumen que hicimos arriba, yo creo que es más que suficiente. Espérenme que esto no carga ya. Esto van a tener tiempo para estudiarlo los próximos 2 semestres, no se preocupen. Es como que sepan así generalidades de las funciones así como no específicas y generales de ambos sistemas autónomos. ¿Listo? Y no se les olvide lo del mientérico, lo del plexo de Auerbach y de Meissner. El de Auerbach entre las capas musculares circular y longitudinal, y el de Meissner, que está entre la capa mucosa y la capa muscular circular. Listo, esto es el reflejo fotomotor, que son los reflejos como fisiológicos del autónomo. Ya saben, ¿no? Esto pues no quiero tampoco parar aquí. Viene por el nervio óptico, ingresa al núcleo pretectal ahí del mesencéfalo, se conecta con los núcleos de Enger-Westphal, que eran los que hablábamos, que son los núcleos motores parasimpáticos. Y desde ahí pues generan miosis,
tanto de la pupila que estamos iluminando como de la contraria, por esa inervación recíproca o como mutua que genera los núcleos pretectales. ¿Listo? El reflejo de acomodación, que es el de los músculos del ojo, ¿sí? Los músculos rectos mediales, que es el que necesitamos para poder enfocar. ¿Sí? Eso pues no se estudia tanto realmente, esto no, pues es muy de lo mismo. Si les llegan a preguntar, igual ya saben, siempre que les hablen de ojo, ganglio ciliar. El del seno carotidio, entonces es el seno carotidio tenemos sobre todo varo y osmorreceptores, que sí, aquí lo que está hablando es de varoreceptores porque habla de presión. Entonces esto lo que hace es que estimula allá el vago para que el vago venga y haga vasodilatación y entonces baja como tal la presión arterial. ¿Listo? Esto sí echen una leidita que esto la verdad no tiene pues mucha importancia. Más bien le damos notas clínicas así como de momento. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que acabamos de ver. Lesiones del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ver esto así como con un poquito más de detenimiento que lo que veníamos viendo. ¿Listo? Entonces, las lesiones simpáticas, que en este caso serían a nivel del tronco, pueden ser lesionadas tanto en el cuello como pues en cualquier sitio que atraviese ahí como paravertebral. ¿Listo? Lesiones comunes por bala, por arma blanca, por tracción, bueno, por muchas vainas, realmente por lo que quieran. Recuerden que tenemos allá arriba en el cervical un ganglio del sistema nervioso simpático, o sea, parte del tronco simpático, que es el ganglio estrellado, que es este de acá. El ganglio estrellado, cuando se daña, produce una situación que se llama síndrome de Horner. ¿Listo? El síndrome de Horner tiene 3 características como descritas en la literatura y todas terminan en osis. Entonces tenemos miosis, tosis y anhidrosis. ¿Listo? Eso creo que lo vieron con el doctor Palmera, si no estoy mal, el síndrome de Horner, pero pues por si les llega a salir en el parcial de mañana. Entonces ya saben, tosis, miosis, anhidrosis. Las lesiones parasimpáticas, sobre todo cuando hay herniación del uncus del hipocampo, discúlpenme. Entonces lo que pasa es que comprime el pedúnculo cerebral y por lo tanto comprime también el núcleo de Enger-Westphal que está ahí cerquita, y es cuando los que han visto Grey's Anatomy, cualquiera de los cirujanos que esté, va y mira al paciente, le pasa la linterna y le dice, voló una pupila, es porque se está herniando. Entonces es básicamente porque, recuerden, la pupila hace miosis gracias al tercer par. Si el núcleo del tercer par está malo, pues va a predominar lo contrario, que es la midriasis, que sí está buena, porque el ganglio estrellado estaría bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿listo? Cuando dicen como, voló una pupila, es porque se está herniando, es porque hay una herniación del uncus del hipocampo, y esto está aplastando el pedúnculo cerebral, y como por anatomía, el pedúnculo cerebral queda justo arriba del núcleo de Enger-Westphal, pues también lo aplasta, y por eso es que se da la lesión parasimpática del oculomotor, ¿listo? Que es cuando vemos esas pupilas así plenas, se llaman, que es cuando están midriáticas casi del mismo ancho que el iris. ¿Listo? Degeneración y regeneración de los nervios, pues esto es algo muy, pues, como inservible, realmente. Que sobre todo en las veces que se hace simpatectomía, o sea, se quitan las fibras simpáticas para que no sirva, para pues disminuirle a un paciente, digamos, sobre todo con arritmias. Parece que el simpático hace taquicardia, entonces un paciente con arritmias de tipo, o sea, como de causa nerviosa, se les puede hacer algo que se llama una simpatectomía. Entonces cuando eso se quita, pues las fibras pueden, si no se hizo bien la cirugía, regenerarse. Eso es lo que dice ahí. ¿Listo? Lo mismo, cuando se dañan, pues de manera como involuntaria, no por una cirugía, también pueden regenerarse. ¿Listo? Entonces, las disfunciones vesicales, las nerviosas sensitivas, entonces recuerden, como la vesícula está bien abajo, viene de los últimos segmentos toracolumbares que tienen funciones simpáticas, como el primer y el segundo segmento lumbar.
La parasimpática es la que viene de la parte sacra, entonces viene del segundo al cuarto segmento sacro. Las fibras nerviosas sensitivas, bueno, esto sí, pues nada, lo mismo de siempre. Entonces tenemos algo que se llama vejiga atónica, entonces atónica que no tiene tono, ¿cierto? Porque el músculo de la pared vesical está relajado. El esfínter vesical se contrae con fuerza. Acuérdense que esto es una función del simpático, esto sobre todo en lesiones parasimpáticas que están más abajo. Entonces, cuando tenemos una lesión parasimpática, recuerden, el músculo se relaja y el esfínter se contrae para evitar que salga, porque no necesitamos eso en el momento. Entonces, genera esa atonía de la vejiga y la posterior, que se conoce como vejiga neurogénica. ¿Listo? Eso es otra vaina que también van a ver después. No nos detengamos mucho en esto. Esto pues no tiene mucho que ver, solamente que sepan eso. El músculo lo contrae el parasimpático en este caso, ¿sí? Para poder orinar, para poder hacer la eyección como de la orina a través de la uretra. Cuando se daña el parasimpático, pues va a estar relajado el músculo, porque el simpático no quiere que el músculo esté contraído para evitar como uso de energía innecesario, y el esfínter va a estar cerrado. Cuando se genera la vejiga atónica. Y la vejiga neurogénica o otras cosas como la vejiga autónoma es que carece de control o de reflejo voluntario, entonces son los pacientes que tienen lesiones tanto simpáticas como parasimpáticas y por lo tanto se orinan. Sí, eso es lo que se llama vejiga autónoma o vejiga neurogénica. ¿Listo? No nos detengamos tampoco mucho en eso. La defecación, pues recuerden, ¿no? Eso es una función del parasimpático. La parte derecha va a estar dada por el vago y la parte izquierda, estamos hablando de colon, por las raíces sacras. ¿Listo? Entonces, pues cuando hay daño en alguno de estos, pues se genera alteración del esfínter anal y entonces se suelta involuntariamente. Cuando hay lesiones sacras, y recuerden que el esfínter anal está dado por las raíces sacras que son parasimpáticas. Aquí incluso dice, después de lesiones graves de la médula espinal o de lesiones de la cauda equina, que es esa proyección ahí de la pía madre, entonces no es capaz de percibir la distensión rectal porque no tiene tono, o sea, no tiene cómo sentir eso, y por lo tanto, entonces, son los pacientes que pues pierden el control de la musculatura abdominal y por lo tanto terminan pues teniendo una defecación involuntaria. ¿Listo? En la erección y la eyaculación, pues lo mismo, ya saben cómo funciona, pues ya saben qué pasa cuando no funciona. Si tenemos dañado el parasimpático, pues problemas de erección. Si tenemos dañado el simpático, por sea lo que sea, problemas de eyaculación. Es así de sencillo. Si ustedes saben cómo funciona, saben qué pasa cuando no funciona. Por eso es lo primero que uno ve. ¿Listo? Listo. La diabetes mellitus afecta realmente a todas las partes del sistema nervioso, pero pues en este caso no es la excepción. Entonces, pues daña las fibras que llegan tanto al vaso como a los músculos, y entonces por eso tenemos hipotensión postural, edema periférico, porque no tenemos quien constriña los vasos chiquitos, alteraciones pupilares y de la sudoración, las pupilares sobre todo por retinopatía diabética y la sudoración por lo mismo, se dañan las fibras chiquitas que llegan hasta los piloelectores. ¿Listo? El síndrome de Horner, que era lo que hablábamos ahorita, entonces es cuando hay daño del ganglio estrellado, tenemos miosis, ptosis y anhidrosis. Esas son la clásica, ¿listo? Eso, dilatación de arterias cutáneas y oftalmía, eso pues realmente no le pongan su cuidado. Acuérdense de la triada, miosis, ptosis, anhidrosis, eso les da un Horner. ¿Listo? Listo, esto, todo lo que daña ahí el ganglio estrellado, básicamente. Las causas, sí, léanlo con calmita, pero pues no nos vamos a detener a leer cada cosita. Igual si tienen preguntas de algo, recuerden que pueden utilizar el grupo o me pueden escribir a mí y me preguntan. Y pues si yo no les respondo rápido, pues pueden preguntar en el grupo, y si entre ustedes la idea es que también se ayuden, ¿no? A mí no me molesta que, digamos, alguien escriba en el grupo como, oigan, alguno me puede explicar tal cosa y alguien le responde, ¿no? Recuerden que ustedes son
un grupo y la idea es que sean solidarios y empáticos. ¿Listo? La pupila de Ardil Robertson, yo la he visto por ahí un par de veces porque es sobre todo una lesión secundaria a la neurosífilis. Aquí en el Tolima tenemos neurosífilis en forma. Yo la he visto por ahí un par de veces y es una pupila que es chiquita y no reacciona a la luz por lo mismo que es chiquita. Entonces, daña las fibras pretectales que van al núcleo de Ehinger-Westphal y el Ehinger-Westphal dice como, oiga, ¿y entonces qué hago? Y ante la ansiedad, pues activa. Entonces, por eso tenemos pupilas contraídas o mióticas siempre. Bueno, sí, realmente eso. La pupila de Adi es parecida. Lo que pasa es que en este caso no va a estar chiquita, sino que no tenemos es fotomotor. Eso es como lo más importante en este caso. Léanlo igual con calmita. Sí, eso. El síndrome de Frey, esto realmente son vainas muy raras. Léanlo así como de pasadita, no se demoren mucho en esto. La simpatectomía es una cirugía en la que quitamos los troncos simpáticos. La enfermedad de Raynaud es una alteración del vasoespasmo que se genera en las arterias chiquitas en la extremidad superior. Y eso genera unos fenómenos cutáneos que se llaman nódulos de Raynaud. Y bueno, pues sí, lo que se hace es básicamente una simpatectomía, o sea, cortar el tronco simpático que va para allá. La claudicación intermitente es que el dolor al caminar, ¿sí? Entonces que ustedes caminan 2 cuadras y les duelen los músculos, tienen que parar, es porque la arteria está súper constreñida y hay enfermedad arterial periférica, y eso puede estar dada por aumento del tono simpático, entonces se hace simpatectomía. Listo, la hipertensión, entonces en algún momento la hipertensión esencial, o sea, como primaria, se hacía simpatectomía, pues para relajar el vaso sanguíneo y pues que bajara la tensión. Listo, el dolor visceral referido era lo que hablábamos al principio, es muy difícil evocar un sitio específico de dolor cuando hablamos de vísceras, y por eso se irradian. Por eso es que cuando ustedes vean semiología van a decirles un paciente que llega con dolor precordial, o sea, aquí irradiado al brazo izquierdo de la mandíbula izquierda, entonces es porque el dolor visceral es difícilmente específico de ubicar anatómicamente. La vesícula puede doler aquí en el hombro, la vesícula puede doler aquí, que es donde debería doler. La pancreatitis puede doler así en banda de lado a lado hasta atrás, a pesar de que el páncreas está más o menos aquí. Entonces, pues son ejemplos como para que sepan más o menos cómo duelen las cosas. Listo, el uréter, porque está la trayectoria, entonces tiene ahí el riñón, usualmente duele más hacia atrás. Entonces, es para que sepan que el dolor visceral es difícil. Listo, esto les explica un poquito más lo que les estoy hablando y como los fundamentos anatómicos. Eso sí, no tiene una utilidad realmente en este momento para ustedes. ¿Listo? Y ya, chicos, pues eso sería lo que me gustaría que revisásemos de sistema nervioso autónomo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que esas notas clínicas las pasamos como al garete, pero realmente ustedes no tienen que saberse todo eso, al menos todavía. ¿Listo? Entonces, si saben cómo funciona en un diario vivir, en un normal, saben qué pasa cuando no funciona. Es así de sencillo. Por eso les hice más énfasis en que aprendieran cómo funciona, cómo está organizado, cuáles son los neurotransmisores. Con eso nos gastamos casi una hora, porque si ustedes entienden eso, entienden qué pasa cuando no funciona. ¿Listo? Diga lo que les digo, si tienen preguntas, si tienen dudas, me pueden escribir. Yo no me voy a poner bravo, yo no soy profesor de ustedes para decirle, no, me está escribiendo. Pueden escribir o pueden escribir por el grupo y entre todos podemos lograr una respuesta que les alivie su malestar psíquico de la duda. ¿Listo? Vale, Juan, muchas gracias. Si tienen preguntas con núcleos basales, el capítulo de núcleos basales es mucho más cortico. Me avisan cualquier cosa. ¿Listo? Listo, dale, Juan. Muchas gracias. Listo, Muchas chicos. gracias. Entonces, Vale, Juan, te lo bendigo yo. muchos éxitos mañana. Estén juiciosos y recuerden acostarse temprano.
Recuerden acostarse temprano. Dormir es importante, en serio. La neuroplasticidad es una vaina seria. Y yo sé que eso parecerá muy cool y dirán como no, es lo mismo, prefiero ir al parcial mejor estudiado y con 3 horas de sueño que con 8 horas de sueño y peor estudiado, pero créanme de todo corazón que es mejor que no trasnochen. Pueden trasnochar todos los días que quieran. Si quieren ustedes en un diario vivir, dormir 3 horas por estar estudiando, háganlo. Pero el día del parcial, acuéstense temprano. ¿Listo? Entonces, que les rinda, chicos. Eso, Juan, gracias. Bueno. Me